Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, pues encantados de estar aquí con todos vosotros y vosotras en este nuevo webinar, uno de los tantos que tenemos y que realizamos en la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Y hoy el que, bueno, pues vamos a presentar es el de entender el papel de los biomarcadores en el cáncer de pulmón. Bueno, con nosotros están bueno, pues la doctora Charo García Campelo. Hola Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hernán. Un placer acompañaros como siempre. Igualmente, Charo. Y bueno, y la doctora Ana Laura Ortega Granados, que está también acompañándonos esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues encantada de hablar con vosotros de nuevo. Pues nada, muchísimas gracias a las dos. Bueno, yo creo que el tema que nos preocupa y nos ocupa hoy, que es el de cómo entendemos los biomarcadores, las personas que padecemos el cáncer de pulmón, bueno, pues la verdad es que ha suscitado bastante bueno, pues ánimo, ¿no? De que se realizara, ¿no? Sobre todo un poco, pues para conocer más acerca de ellos, aunque muchas de las personas que se acercan a la asociación, bueno, pues ya tienen conocimiento de ello, pero bueno, siempre está muy bien formar e informar de todo lo que a nuestra enfermedad se refiere, ¿no? Yo, aparte de dar las gracias a todas las personas que están siguiéndonos directamente a través de nuestro canal de YouTube, pues también quiero agradecer, ¿no?, la colaboración de Pfizer en este webinar, porque sin la colaboración, valga la redundancia de ella, pues no podría llevarse a cabo. Yo creo que lo más importante también es la participación, es decir, que a partir de lo que podamos escuchar de las doctoras, ¿no? Pues se puedan provocar, ¿no? Preguntas, ¿no? Que ya tenemos muchas de ellas que nos han llegado a través de los canales de inscripción a este webinar, pero aún así os animo que podáis, bueno, pues formular aquellas preguntas después de escuchar a las doctoras de aquello bueno, pues que os genere algún tipo de duda, ¿no? Porque yo creo que para eso estamos aquí esta tarde. La verdad es que, no sé, voy a hacer un poco un avance, ¿no?, de lo que va a ser la estructura de este webinar. Y bueno, y en primer lugar, bueno, pues la doctora Charo García nos hablará o nos hará una breve introducción a los biomarcadores en cáncer de pulmón y su diagnóstico. Luego, pues, le haremos un par de preguntillas a Charo de las que han venido ya a través de esos formularios de inscripción, como antes os decía. Y luego la doctora Ana Laura, pues, nos hablará de los tratamientos, de los ensayos clínicos y también del seguimiento de las personas, ¿no?, de los pacientes de cáncer de pulmón. Luego, pues, hablaremos, yo me ocuparé de la parte de un poco de difusión de los grupos de pacientes, de biomarcadores y sobre todo también de un poco explicaros en qué consiste nuestro portal de biomarcadores, porque lo que queremos hacer, lo que hemos querido hacer con este webinar es, aparte de escuchar a las doctoras que tenemos aquí con nosotros, pues también un poco, pues que veáis que efectivamente hay una parte muy importante dentro de nuestra asociación, que es la parte o el portal de biomarcadores. Por último, pues hablaremos y resolveremos consultas o dudas que nos lleguen o que nos hayan llegado a través de los canales que os he dicho, ¿no? Yo no me quiero tampoco extender mucho más. Vamos a dar paso ahora mismo a la doctora Charo García Campelo. Y si me permites, aunque muchos de nosotros ya te conocimos, Charo, porque eres, vamos a que decir, es asidua a nuestras, a nuestros webinars, a nuestras participaciones, y todo el mundo te conoce, pero yo creo que es importante también que para aquellos que se hayan incorporado a este nuevo ciclo, pues que también que sepan un poquito o tengan una referencia acerca de ti. ¿Vale? ¿Te parece? Vale.
Ya. Pues nada, pues muchísimas gracias. La doctora Rosario García Campelo es jefa del Departamento de Oncología Médica y miembro de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Universitario de A Coruña. Además, es responsable del Grupo de Oncología en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Sus investigaciones actuales se centran en el tratamiento de tumores torácicos, con especial interés en nuevas terapias frente al cáncer de pulmón y la investigación en clínica translacional, participando en numerosos ensayos clínicos nacionales e internacionales. Además, la doctora García Campelo forma parte de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Además, es miembro del Comité Científico de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres y CAPEN, esa asociación que hace un papel fundamental y que nosotros somos asiduos fans de ellos. Pues nada, cuando quieras, Charo, el tiempo es Nada, tuyo. pues lo primero, mil gracias por darme la oportunidad, Bernard. Sabes que me encantan este tipo de iniciativas. Creo que son fundamentales, fundamentales para los pacientes, pero fundamentales también para nosotros, ¿no? Para entender mejor, más allá de una consulta médica o de nuestro día a día, cuáles son las inquietudes, cómo podemos mejorar ese conocimiento de la enfermedad y cómo podemos acercarnos al paciente y a su entorno, que al final es nuestro objetivo prioritario. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que son los biomarcadores o qué son biomarcadores en cáncer de pulmón, pero sobre todo dónde estamos y por qué son tan importantes para nosotros a día de hoy en nuestra consulta, para nuestros pacientes en la toma de decisiones. Bueno, el cáncer es una enfermedad y me gustaría eh, lanzar un mensaje no de alarmismo, sino me gustaría apartar también esto aquí. A ver un segundo porque no consigo apartar aquí. Perfecto. El cáncer es una enfermedad, no, repito, no quiero lanzar un mensaje alarmista, pero es una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad causada, donde inicialmente pensábamos que era una división incontrolada de células anormales que tenían esa capacidad de evadirse de su lugar de origen y asentarse en otros órganos, ¿no? Y además pensábamos en esta complejidad que había ciertos factores muy relacionados con la exposición a hábitos tóxicos, con el estilo de vida o con la historia familiar, que eran los que realmente tenían un peso súper importante en ese devenir que es el cáncer. ¿Qué sabemos hoy, no? Sabemos que ese estilo de vida, esa exposición ambiental, esa historia familiar y esa historia genética contribuye al desarrollo de anomalías genómicas que van a afectar a las células normales, que se están multiplicando y replicando constantemente. Esas anomalías genómicas que todos sufrimos a lo largo de nuestra vida, a medida que envejecemos, sufrimos más, nuestro organismo está preparado para repararlas. Nuestro sistema de defensas está preparado y muy bien preparado para repararlas, pero en algún momento baja la guardia y deja que esas anomalías genómicas que se producen, ese daño celular que se produce, no se repare, dando lugar a alteraciones genéticas y, en último término, a la carcinogénesis. Básicamente, un tumor maligno es un grupo de células anormales, esas que no hemos conseguido reparar, que se dividen de forma incontrolable y que tienen esa capacidad de extenderse a otros órganos. Esto que parece relativamente sencillo, ¿no? Tienes un error genómico, pues para explicarlo de alguna manera, a nivel de DNA es de donde ocurre todo, luego tenemos la transcripción a RNA, luego tenemos las proteínas y luego esas vías que hoy hablaremos mucho, ¿no? Hablaremos de RAS, de GFR. Bueno, pues al final lo que ocurre cuando un tumor se produce es que se da lugar a un proceso erróneo en esta transcripción y a unas proteínas anómalas que dan lugar a vías de señalización anómalas, que en último término dan lugar a una secuencia alterada, estructura alterada, funcionamiento alterado, que produce el crecimiento celular, la división celular incontrolada y evita la muerte celular que debería ocurrir en circunstancias normales cuando se produce un error en alguna célula. Bueno, cuando hablamos de alteraciones genómicas, de mutaciones, bueno, vamos a hablar de más cosas, pero alteraciones genómicas pueden ocurrir
a nivel de línea germinal, y esto, para hacernos una idea, es lo que entendemos como aquello que se hereda y que son alteraciones que incrementan el riesgo de cáncer. Ya habréis oído hablar mil veces de, por ejemplo, las alteraciones en BRCA1 o BRCA2 que se asocian con cáncer de mama y ahora estamos viendo con algún otro tipo de tumor. Esto es una historia muy concreta, para eso existen las unidades de consejo genético en los hospitales, y estas alteraciones son la causa de menos del 10% de los tumores, ¿vale? Estas alteraciones que son hereditarias en línea germinal no son el grueso de los pacientes que tratamos en nuestro día a día. El grueso de los pacientes que tratamos en nuestro día a día adquieren alteraciones que se llaman somáticas, ¿vale? Que es un poco lo que os he explicado antes. Ese daño que ocurre a nivel celular, que no se repara de forma adecuada y que da lugar a alteración en esa secuencia del genoma y a vías de señalización anómala, que son las que se relacionan con el desarrollo de un determinado tumor. Estas alteraciones genómicas conducen a la tumorogénesis. Y dentro de las alteraciones genómicas que podemos tener, tenemos alteraciones en genes supresores. Vamos a quedarnos con genes supresores, son los buenos, son el freno, son los que evitan, son los guardianes de nuestro genoma, son los que queremos que estén funcionando a pleno rendimiento para reparar todas esas agresiones que, repito, todos nuestras células, nuestra maquinaria celular sufre a diario. Supongo que también os suena mucho TP53. TP53 es el guardián del genoma por excelencia, ¿vale? Pueden ocurrir alteraciones en P53 que pueden ser la causa de muchos tumores. Estas no son las que podemos tratar a día de hoy de una forma específica, aunque estamos trabajando muchísimo en ello, porque imaginaos lo que sería revertir a un gen supresor tumoral, a este gran guardián del genoma que está alterado, si fuésemos capaces de conseguir revertir ese funcionamiento anómalo y que volviese a ejercer su papel de gran protector del genoma. Lo que nosotros buscamos hoy a nivel de nuestros pacientes, a nivel de los tumores de nuestros pacientes, son sobre todo los protooncogenes, los aceleradores del crecimiento celular incontrolado. Es una ganancia de una función mala, ¿vale? El otro nos protege, el protooncogen lo que hace es acelerar ese crecimiento celular descontrolado. La replicación celular tiene que estar muy bien controlada y habitualmente lo está, y esto es un poco lo que este tipo de genes es lo que ocurre con las mutaciones de GFR o con las mutaciones de Carras, que también mencionaremos. Entonces tenemos los frenos, los buenos, genes supresores, y los promotores o los malos, que son los aceleradores. ¿Qué tipo de alteraciones genómicas dan lugar a un crecimiento tumoral descontrolado? Bueno, pues esto, imaginaos, es una figura normal. Podemos tener un aumento en el número de copias, una ganancia, y veis cómo aumenta el tamaño del gen. Podemos tener una sustitución de una región por otra. Podemos tener una inserción, es decir, una región que no pertenece a esa estructura se mete, o podemos tener una delección, que es que perdemos un trozo de esa estructura. Y finalmente podemos tener fusiones. Las fusiones es cuando un cromosoma cede una parte y se une a otro. Es decir, todas estas alteraciones pueden ser oncogénicas. Unas tienen muchísimo más valor terapéutico desde el punto de vista de lo que podemos hacer con fármacos, pero así a modo muy resumido, esto es lo que ocurriría a nivel celular cuando hablamos de alteraciones que dan lugar a crecimiento celular descontrolado. Bien, con todo esto, el cáncer es una enfermedad genética. Hemos hablado de estilo de vida, hemos hablado de exposición a tóxicos, hemos hablado de exposición laboral, pero al final del día, el cáncer es un proceso que se origina en nuestra maquinaria genómica que no es capaz de hacer su trabajo, que es el de reparar el daño que induce un determinado factor, sea externo, ya sea endógeno, ¿vale? Y el cáncer lo que hace es provocar el caos desde el punto de vista genómico. Hay miles de distintos tipos de tumores, hay miles de distintas alteraciones genómicas, pero solo somos capaces a día de hoy de interpretar y de tratar de una forma específica
a un porcentaje pequeño de ellas. Este porcentaje que veis es global de todos los tipos de tumores. Ahora hablaremos de cáncer de pulmón y veréis que el porcentaje aumenta. Pero la idea es esta, el cáncer es una enfermedad genética, no tiene por qué ser hereditaria, ¿vale? Yo he intentado explicar la diferencia entre hereditario y lo que es adquirido. Pero básicamente en uno u otro caso lo que acumulamos es daño a nivel de nuestro genoma. Cada cáncer es único desde el punto de vista de alteraciones genómicas, de alteraciones en esa maquinaria de replicación celular. Esas alteraciones genómicas pueden incluso variar cuando hablamos de tumores como cáncer de pulmón. Y hay tumores como el melanoma, como el cáncer de pulmón, que son tumores que han estado expuestos al tabaco muchas veces, a la exposición solar muchas veces, y que acumulan mucho daño celular, muchísimo daño celular, y tienen una alta tasa de mutaciones. Y otros tumores, como el sarcoma de Ewing, por ejemplo, que es un sarcoma, que es un tumor que ocurre en gente habitualmente joven, gente que ha estado poco expuesta a esos factores de riesgo y que acumula muy pocas alteraciones somáticas, alteraciones genómicas. Este conocimiento que cada vez es más creciente, y esto es la parte más bonita del momento científico que estamos viviendo, ha revolucionado completamente lo que estamos haciendo, cómo entendemos la enfermedad hoy y sobre todo cómo la tratamos. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues queremos ir de tratar a grupos de pacientes con un tumor al que llamábamos cáncer de mama o cáncer de pulmón a intentar desdibujar o dibujar con mucha más precisión qué tipo de cáncer de mama, qué tipo de cáncer de pulmón, qué tipo de melanoma tiene ese paciente y así ser mucho más precisos en las estrategias terapéuticas que ofrecemos. Y fijaos cómo ese conocimiento es absolutamente fascinante, cómo el número de fármacos dirigidos a biomarcadores, es decir, dirigidos a alteraciones genómicas específicas de un tumor, no deja de crecer. Y esta es la buena noticia. Queda mucho por hacer, lo sabemos, todos somos plenamente conscientes, pero estamos en el momento donde este crecimiento es abrumador desde el punto de vista científico y es una excelente noticia para los pacientes. ¿Cómo diagnosticamos estas alteraciones genómicas? Bueno, pues aquí yo le llamo a la metodología y a la tecnología, le llamo el efecto Zara. Antes las alteraciones genómicas las hacíamos uno a uno, cada uno como podía en su casa, casi en su laboratorio de anatomía patológica. Hemos ido mejorando y hoy hacemos lo que se conoce como secuenciación masiva. Esto hace 8 años era impensable, 10 años, no sé de poneros la fecha. ¿Por qué? Porque era tan sofisticado, tan sumamente costoso, que era difícil pensar que esto lo podíamos hacer en nuestro día a día. Esto hoy es una realidad todavía no homogénea en este país, pero que está en la buena dirección. Y os pondré un ejemplo comparándonos con otros países. ¿Dónde tenemos que hacer este estudio tan exhaustivo de alteraciones, de búsqueda de biomarcadores? Bueno, pues os he puesto las guías americanas y las guías europeas. Las guías americanas dicen que en todos los tumores. Yo personalmente a día de hoy no comparto esta recomendación. Creo que también hay que ser muy sensato y muy honesto con lo que uno puede ofrecer. Y lo que uno puede ofrecer está en función del conocimiento que se tiene. A día de hoy, no todos los pacientes sabemos que van a tener una alteración tratable desde el punto de vista de existencia de un biomarcador. Comparto más la recomendación europea. ¿Qué nos dice la recomendación europea? Que hay que hacer este estudio de biomarcadores masivo en cáncer de pulmón no microcítico, en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en colangiocarcinoma, en sarcoma, en tumores agnósticos o cuando creas que ese paciente va a poder beneficiarse de un ensayo clínico. Personalmente me parece mucho más realista y mucho más científica la recomendación europea. Esto es un poco la misma idea, ¿no? La evolución que hemos tenido en los últimos años. Ahora, ¿por qué yo digo que la guía europea me parece más realista? Porque una cosa es que yo haga una secuenciación masiva y otra cosa es qué me va a aportar o qué le va a aportar a ese paciente. Tiene que ser realizable, tiene que ser tratable. Y el realizable y el tratable, fijaos, antes y después del 2015,
hay un pico después del 2015 en lo realizable y lo tratable. Y ahí es donde tenemos que movernos, en la evidencia, lo realizable y lo tratable. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema de recursos limitados y hacer donde no vas a poder aportar nada tampoco tiene sentido. Y lo que está claro es que sí tiene sentido hacerlo en cáncer de pulmón. Esto es una publicación muy reciente, pues lo mismo, ¿no? En el 2017 pues se detectaban pocos tumores con alteraciones accionables, tratables, y en el 2022 se multiplican por 3 el número de tumores que podrían ser tratables. Con un standard of care, tampoco estoy hablando de un ensayo clínico, ¿vale? Estoy hablando con una estrategia actual. Bien, esto a pequeña introductoria, no sé si me estoy pasando de tiempo, Bernard, si no tú me paras. Todo esto lo vamos a llevar a cáncer de pulmón, ¿vale? Decíamos que el cáncer provoca caos y yo empecé en cáncer de pulmón así, en un agujero negro, en una imagen negra, donde todo era cáncer de pulmón. Y esto es donde estoy hoy, donde estamos hoy. Y a mí la verdad es que me emociona haber vivido toda esta evolución histórica. Me emociona pensar en todos los pacientes que se están beneficiando. Me emociona pensar en los que no han podido llegar aquí, también he de decirlo. Y la buena noticia es que antes os hablaba de un 26% de forma global. Ahora estamos hablando de un 45% de cánceres no microcíticos de pulmón, 45% con alteraciones potencialmente tratables. ¿Qué significa alteración potencialmente tratable? Pues ahí, de nuevo, ciencia, ¿vale? Hoy tenemos unos niveles de evidencia. La medicina se mueve siempre en evidencia y además yo creo que es bueno moverse en la evidencia. El nivel 1A es el más alto nivel de evidencia, donde nadie lo discute, ¿vale? Nivel 1 básicamente quedaos con la idea de que es altísimo nivel de evidencia y que es práctica clínica asistencial. Bueno, pues casi todo lo que hoy tenemos en cáncer no microcítico de pulmón que podemos tratar de forma dirigida en base a un biomarcador tiene un nivel 1 de evidencia. Es indiscutible o es muy poco discutible. Y esta es la foto. ¿Sí? Y de nuevo me voy a las guías clínicas europeas porque me parece que son las que mejor reflejan la realidad. Tenemos 10 alteraciones genómicas en cáncer no microcítico de pulmón que podemos tratar de una forma dirigida. Con monoterapia, con combinación, en primera línea, en segunda línea. Pero la buena noticia es que esta guía hay que actualizarla cada poco. Pero cada poco, os he puesto en 2023, ya hay unas nuevas guías actualizadas de estas, que son unas guías que se llaman vivas, de enero del 2025. Y estas son las buenas noticias. Van surgiendo nuevos fármacos más potentes para cada subgrupo pequeñito de pacientes con un determinado biomarcador. Y a mí, bueno, uno puede decir, pues no estamos curando a la vasta mayoría de los pacientes que presentan uno de estos drivers. ¿Qué es curar? Pues curar son muchas cosas. Lo que yo tengo claro es que estamos mejorando la vida de muchísimos pacientes en cantidad y en calidad. Y esto es fundamental cuando uno habla de una patología que históricamente ha sido difícil de tratar como cáncer de pulmón avanzado. Y dentro de los biomarcadores en cáncer de pulmón, pues esto es como el fútbol, los hay muy potentes, muy fuertes, donde la eficacia es absolutamente abrumadora, y los hay más complejos, y esa complejidad viene definida porque son tumores que acumulan más daño celular, probablemente porque han estado expuestos a más carcinógenos, como puede ser el tabaco. De los altamente eficaces, donde no hay realmente nada que pensar a la hora de ofrecer un tratamiento, estarían las mutaciones de GFR, las fusiones de ALK, las fusiones de ROS, las alteraciones de RET, NTRK o ER2. Y luego tenemos a los pacientes con mutaciones de BRAF, KRAS, MET, donde estamos mejorando muchísimo, pero son alteraciones genómicas menos puras, no son casi exclusivas, las únicas que dirigen al tumor. Están más sucias, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista genómico. Hay más ruido genómico, por decirlo de una forma fácil. ¿Qué más nos puede aportar el conocimiento y la búsqueda de biomarcadores? Bueno, pues un paciente con una determinada alteración genómica puede dejar de responder a una
a un tratamiento tan específico como puede ser un inhibidor tirosina quinasa. Bueno, pues ¿qué queremos hacer o qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? Intentar saber por qué ese paciente ha dejado de responder. Intentar investigar los mecanismos moleculares de escape de ese tumor para saber por qué ha dejado de ser sensible y reconvertirlo en sensible, ¿vale? Eso también es algo que entra dentro del campo de la medicina de precisión, del concepto de biomarcadores y que hoy cada vez cobra más fuerza. Y podéis decir, si esto es así de bueno y si es así de potente, ¿por qué no se hace de una forma extendida? Repito, cada vez se hace más. Estos son, a mi izquierda, no sé cómo lo estáis viendo, a mi izquierda son datos americanos. España no está peor que países de nuestro entorno. Esta es la primera noticia que quiero trasladar. Para nada. Está incluso algo mejor que Francia, algo mejor que Italia, y no está peor que globalmente puede estar Estados Unidos. Pero es cierto que eso no es un consuelo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar lo nuestro. Los demás, que bueno, ya hagan lo suyo cada uno en su entorno, pero nosotros tenemos que mejorar lo nuestro. Y ¿cuáles son las barreras? Bueno, el coste puede ser una barrera. Yo creo que no es la principal barrera en nuestro país. Los tiempos sí. Estas tecnologías consumen tiempo y a veces pues tardamos en dar el resultado o nuestros compañeros dan un resultado y el paciente necesita un tratamiento antes, ¿no? Otro problema fundamental que tenemos es que a veces la muestra no es suficiente. Sin una buena muestra no se puede hacer un buen diagnóstico. Por eso hablamos a veces de la rebiopsia e insistimos a los pacientes en que es importante obtener más tejido. No es un capricho. Nadie quiere marear a un paciente en la consulta. A veces no nos queda más remedio, ¿vale? El acceso a fármacos sí puede ser una barrera. Y luego está un porcentaje pequeño, yo creo que en nuestro país esto es anecdótico, que es la formación de los profesionales. De verdad que creo que en este país, como puedo reconocer otras muchas cosas, creo que la oncología de este país goza de una buena salud científica. Y este es un ejemplo, ¿no? Esto es la foto de este país en testing de biomarcadores. Vida real, ¿vale? Grandes centros, centros pequeños, centros universitarios, centros comarcales. Pues ahí veis cómo están distribuidos por todo el país el volumen de datos que se analizan. Galicia, por ejemplo, tenemos una tasa muy alta de determinación de biomarcadores, que yo me sorprendí cuando lo vi y me alegré, sinceramente. Pero estamos todos en una tasa bastante elevada y marcadores fundamentales como EGFR o ALK. Estos son datos relativamente antiguos, no son datos del 2024. Esto es un análisis de los últimos 2016-2020, ¿vale? Pero estamos mejorando de una forma significativa. ¿Suficiente? Yo creo que nunca es suficiente. Tenemos que llegar al 100%. Y si no es al 100%, tiene que ser al 95%. Y creo que esta es mi última diapositiva. Cuando hablamos de biomarcadores de testing molecular, de medicina de precisión, yo siempre digo que el futuro es ahora. ¿Por qué? Porque el paciente que tenemos hoy no puede esperar a mañana. Y utilizo una frase que utiliza mi supervisora del hospital de día siempre. El es que no vale. Tenemos que movernos del es que al hay que. Yo ya sé que todos tenemos mil barreras, todos, pero lo que tenemos que hacer es hacer ese movimiento al hay que. Testar cuanto más podamos mejor, buscar mecanismos de resistencia, utilizar, y esto sí que es una asignatura que tenemos suspensa en el país, la biopsia líquida de una forma más estandarizada y pelearnos por el acceso a la innovación terapéutica. Y Ana Laura nos va a contar ensayos clínicos que yo creo que son una excelente iniciativa para esa innovación terapéutica. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues, Charo, muchísimas gracias. La verdad es que tan pedagógica como siempre y súper bien todo explicado. Creo que has puesto lo que queríamos explicar, que era los biomarcadores, de dónde provienen y en qué momento estamos. Y bueno, yo creo que estoy contigo, ¿no? A mí también me emociona desde que estoy en la asociación, todo el avance que he seguido con vosotros, ¿no? En el cáncer de pulmón no tiene nada Sí. que ver lo que es ahora con lo que era antes. Y bueno, y creo que es importante. Y luego, sobre todo, también el saber que el porcentaje este que has dado, ¿no? El 45% de las alteraciones
que se descubren que son tratables, eso ya prácticamente es la mitad de los Mucho, diagnósticos que es muchísimo que muchísimo. lleváis a cabo, ¿no? Pues nada, yo una pregunta que te quería hacer, Charo. Mm, En la recomendación europea que has enumerado, ujú. ¿no? Sí, Del no microcítico, para el microcítico no hay nada de recomendación no. europea. Desafortunadamente, microcítico, que se están produciendo avances y el Congreso americano, que ha sido hace un par de semanas, para mí la gran estrella de novedades ha sido microcítico. Por primera vez estamos viendo, eh, bueno, yo estoy viendo algo de luz en una patología sumamente difícil, porque es una patología muy compleja desde el punto de vista genético. Desafortunadamente para microcíticos una de las grandes asignaturas pendientes es los biomarcadores. No tenemos ni un solo biomarcador a día de hoy en microcítico de pulmón que nos permita tomar decisiones terapéuticas basadas en ese perfil molecular. Es un Mm, tumor muy complejo porque genómicamente es un tumor que en más del 90% de los casos se asocia con el consumo de tabaco en altas mm, cantidades y esos tumores desde el punto de vista genómico acumulan muchas alteraciones muy difíciles. No hay una que sea la que manda o la que sea la troncal. Bueno, pero sí que estamos viendo, y repito, para mí, eh, el gran triunfador desde el punto de vista científico y de esperanza del Congreso americano de hace 2 semanas ha sido microcítico de pulmón. Pero no, ah, desafortunadamente es una asignatura pendiente. mm, ya. Bueno, pero estamos ahí, ¿no? Que es lo más importante. Estamos ahí y de verdad que están llegando nuevos fármacos, la inmunoterapia ha llegado, de Mm, nuevo, pues yo creo que estamos viviendo lo que vivimos hace 20 años con el no microcítico, que empezamos a detectar las primeras alteraciones genómicas y a hablar de medicina de precisión, pues a mí me da la sensación de que estamos en esa pista de despegue con el mm, microcítico. En ese momento que vivimos hace 20 años, lo estamos viviendo ahora mm. con microcítico y la verdad es que es una muy buena noticia porque es un tumor complejo desde el punto de vista biológico. Sí, sí, está claro, está claro. Sí, sí, estoy contigo. Bueno, pues mira, Charo, como sabemos que también tienes que marchar y nos vamos a quedar Sí, con la Laura, aparte de la pregunta que te he hecho, mira, aquí hay una pregunta que nos ha llegado que dice, ¿un biomarcador puede cambiar a lo largo de la enfermedad? Si tienes alelos near loop y también far loop, ¿eso qué significa en cuanto al resultado del tratamiento? vale. Cuando tú tienes un biomarcador driver, que es Mm, decir, es troncal y es el que define el crecimiento del tumor, ese biomarcador cuando tú alcanzas una muy excelente respuesta, tú puedes no detectarlo, por ejemplo, en biopsia líquida, y eso se considera una respuesta biológica. Pero ese biomarcador troncal es el que marca ese tumor. No cambia, puede adquirir mecanismos de resistencia, que es las vías de escape de la célula, que tiene la célula para escaparse a esa presión que tú le estás ejerciendo con un determinado fármaco, ¿no? Tú pones un fármaco muy dirigido que ataca a esas células que expresan o que presentan ese biomarcador y la célula al final del día tiene que sobrevivir. Esto es un mecanismo de supervivencia puro y duro que hace la célula buscar alternativas, buscar eh, vías de escape alternativas mediadas por otros genes habitualmente de los malos, como digo yo, de los aceleradores, que le ayudan a escaparse. Far loop, near loop, esto es dónde está localizada tu alteración. Las estructuras genómicas son muy grandes. Sabemos que las mutaciones de GFR, las más frecuentes, ocurren en dos regiones, que son 19 y 21. Las del 20 ocurren ahí, en ese que son 20, pero puedes estar cerca del nudo o lejos del nudo. A día de hoy, lo que sabemos es que no tienen implicaciones desde el punto de vista de beneficio o no beneficio a la mayoría de estrategias terapéuticas. Sí que es cierto que la NGS nos da mucha más sutileza en el tipo de alteración genética que nos daban a lo mejor técnicas de PCR hace 5 años y hoy sabemos que siendo tan sumamente pijoteros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Buscando ese detalle de cada mutación, de cada sustitución de base, podemos a veces ser más sensibles a un inhibidor que otro, resensibilizar a otro fármaco que no habías usado o que habías usado hace 4 años. Es decir, que la finura de la información biológica hoy no cambia mucho, pero mi opinión es que va a cambiar a medida que vayamos aumentando el conocimiento.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, Charo, por la respuesta. Y bueno, una de las preguntas que ha venido varias veces es pues, si un biomarcador puede cambiar a lo largo de la enfermedad. Esto les preocupa mucho Claro, yo lo a... intenté explicar antes, ¿no? Están los troncales y Sí. luego están Mm, los pasajeros que se dicen. Estos, claro, podemos modificarlos. Estos se van a modificar con el tratamiento. Pensad que el tratamiento es una presión que se ejerce sobre la célula y que puede modificar, pero un biomarcador driver, como puede ser un EGFR o ALK, puede desarrollar escapes, pero es el driver esencial que dirige esa enfermedad. muy bien. Pues muchísimas gracias, Charo. Un Ha placer. sido un placer escucharte y nada, te esperamos en otro momento. Muchísimas gracias Eh, y siempre a vuestra disposición. Vale, lo Muchísimas que gracias, necesitéis. Charo. Vale, Venga, gracias. un Y ahora, abrazo. Laura, adiós, hasta luego, chao. Bueno, pues Ana Laura, es tu turno, que nos vas a hablar de los tratamientos, los ensayos clínicos y el seguimiento de pacientes. Y como igual que le he dicho a Charo, pues te pido permiso para pues, aunque la gente también te conoce, participas activamente con nosotros en todo aquello que desarrollamos y te proponemos, pero bueno, creo que hay gente que también se ha podido conectar hoy de nuevo y quizá pues no te conozca tanto y eso también es bueno pues que lo sepan. ¿Te parece, Ana Laura? Voy a leer una breve Adelante, reseña. gracias, Gameta. Pues la doctora Ana Laura Ortega es oncóloga médica en el Hospital Universitario de Jaén, donde es la responsable de la unidad de investigación en oncología. Como oncóloga se dedica a la atención de pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de cabeza y cuello, con especial interés en la investigación clínica. Ha sido presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que por cierto, muchísimas gracias porque nos disteis un premio, y Más actualmente que es merecido. vocal de la Junta Directiva. Gracias, Ana Laura. Actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio de Cáncer de Pulmón en Mujeres y CAPEN también, que somos lo que le decía a Charo, fans incondicionales de ICAPEN. Y también pertenece y es miembro activo del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, de la International Association for the Study of Lung Cancer y de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, y de la Americana de Oncología, ASCO. Cuando quieras, Ana Laura, es tu turno y vamos a escucharte. Pues muchísimas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación, porque siempre es un placer trabajar con vosotros. Y como decía la doctora García Campelo, como decía Charo antes, realmente es que creo que aquí probablemente aprendemos nosotros más de lo que contamos. Bien, pues voy a compartir la pantalla con vosotros y creo que la tenéis ya, ¿verdad? En vuestra pantalla, mi presentación. Estupendo, pues empiezo porque, bueno, pues un poco a completar alguna de la información que dejaba la doctora García Campelo. Hay alguna pregunta que se ha hecho ya y sobre todo espero pues hacer una foto un poco de cómo está la investigación ahora mismo, lo que creo que más puede aportar. Entonces la idea pues hablar de qué nos ha llevado hasta la situación actual, qué tratamientos estamos usando en la actualidad, qué ensayos clínicos se están llevando en marcha y, bueno, pues una última pantalla de conclusiones. Y un poco la historia que contaba la doctora García Campelo antes es la que yo también venía a contar, porque realmente creo que nos permite conocer por qué hemos llegado a este punto y cómo tratamos ahora mismo el cáncer de pulmón, cómo lo tratamos. Esta línea temporal la puso el Día del Cáncer de Pulmón la Sociedad Española de Oncología Médica hace ya 4 años y realmente pues aquí la diapositiva se ha ido quedando pequeñita porque vierais un poco que realmente la historia del tratamiento con fármacos y también pues con cirugía o radioterapia no tiene tantos años. Y de hecho, pues ese círculo negro del que hablaba la doctora García Campelo antes, realmente hace, pues eso, 30, 40 años se planteaba si tratar o no tratar a los pacientes con cáncer de pulmón avanzado, porque realmente no había fármacos que pudieran recomendarse por los efectos secundarios y por los resultados. Sin embargo, empieza, pues en la década de los 90 empieza a mejorar esta historia en cuanto a que aparecen pues algunos fármacos que sí parece que tienen cierta eficacia, pero una vez usados estos fármacos,
la mejor opción siguiente y, pues era dejar de tratar al paciente y tratar los síntomas de la enfermedad. Y durante la década de 2000, ya veis, empezamos a tener los primeros datos tímidos a finales de los 90 y durante la década de los 2000 empezamos a ver que realmente sí que merecía la pena poner tratamiento en algunos pacientes, en aquellos que estaban muy bien. En esta curva veis pues, un estudio muy, muy, muy numeroso de pacientes, con más de casi 3.000 pacientes, en el cual se comparó tratar frente a no tratar en la línea amarilla y se vio que había una diferencia en meses y que había una diferencia en cuanto a mejor control de síntomas. Por eso la quimioterapia pues empezó a aparecer en el mapa del cáncer de pulmón avanzado. Y la quimioterapia, pues como sabréis la mayoría de vosotros, realmente lo que hace es que destruye células tumorales, también algunas sanas, porque actúa sobre esas mutaciones, esas que hacen que las células tumorales crezcan más rápido que las sanas. No solo se pone de forma intravenosa, aunque es la vía más frecuente, se puede dar, administrar de otras maneras, como oral. Y luego, pues los efectos secundarios, aunque son conocidos, pues cada vez son menores. Y lo que hace habitualmente es que, o bien, consideramos un beneficio cuando mejora los síntomas de la enfermedad, cuando controla que el tumor no avance o incluso puede pues, tener un papel en la curación del paciente. Pero pues conforme nos vamos acercando en esta línea temporal al momento actual, veis cómo pues, aparecen aquí una serie de nombres y empiezan a aparecer mutaciones como FFR y ALK. Y es que empezamos a identificar a estos pacientes y vimos que los tipos de quimioterapia que teníamos entonces pues aportaban un beneficio limitado, una supervivencia a nuestros pacientes eh, una vez diagnosticada la enfermedad de en torno a un año, un tercio de ellos. Entonces, pues se vio la necesidad de mejora y por eso, pues esa búsqueda de esas alteraciones moleculares de las que hablábamos antes. Además, por supuesto, para obtener la muestra, para detectar pues, las mejoras tecnológicas en cuanto a las técnicas diagnósticas de cirugía y de radioterapia. En esa década, a partir de 2010, pues empieza el desarrollo de estos tratamientos dirigidos y en base sobre todo pues, a una técnica, las técnicas diversas que hay para el estudio de esos genes peculiares que tienen ciertos tumores como es el cáncer de pulmón, la NGS, que es la secuenciación, la biopsia líquida y otras técnicas que pues escuchábamos antes. Entonces, esos tratamientos dirigidos de los que hablábamos son tratamientos que atraviesan una alteración molecular que tienen algunos tumores, veis por ejemplo aquí EGFR, y llegan a producir cambios en el núcleo de la célula que dan lugar al control de esa célula tumoral y hay veces que también incluso hacen algún efecto en las células que rodean. ¿Qué ocurre? Lo que se hablaba antes de las resistencias, pues que es verdad que cuando las alteraciones de estas células que bloquean el fármaco pueden aparecer porque persistan algunas células activas que aparezcan mecanismos de resistencia, como veis aquí, que pueden ser una alteración de ese primer mecanismo, la aparición de otros mecanismos o la transformación de la célula en algo diferente. Y eso es lo que un poco pues, nos hace tener que pensar en cómo mejorar estos resultados. La segunda revolución, aparte de los tratamientos dirigidos, que se produjo, pues ya os digo, hace unos 10, 20 años, se ha producido en los últimos 10 años, que es la inmunoterapia de la que todos habéis oído hablar sin lugar a dudas. La inmunoterapia, pues empezamos con unos primeros fármacos que demostraron eficacia en la enfermedad avanzada después de varios medicamentos y pensábamos los oncólogos que íbamos a dejar de poner quimio y sin embargo vimos que la quimioterapia en combinación con la inmunoterapia en muchos pacientes, incluso por primera vez pues, en cáncer no, microcítico de pulmón que hablábamos antes, supone una mejora frente a los tratamientos anteriores. Y la inmunoterapia lo que hace pues, es actuar sobre esta unión que hay entre las células tumorales y los linfocitos T, que sabéis que son parte de nuestro sistema de defensa porque tienen unos receptores que hacen la célula T, reconoce a la célula tumoral, pero la célula tumoral a través de uno de los receptores en concreto, PD1, puede bloquear a la célula de defensa, el linfocito T, de manera que em, este ya no la reconoce como rara y puede crecer con más facilidad. Pues bien, ese bloqueo que hace la célula tumoral al linfocito a través de esa herramienta, la inmunoterapia, bloquea ese receptor PD1 que tienen los linfocitos, permitiendo seguir haciendo un efecto negativo sobre la célula tumoral. Es decir, es nuestro propio sistema de defensa el que
actúa frente al tumor. Y veis cómo pues empiezan a sumarse, en los últimos 10 años se empiezan a sumar nuevas mejoras y nuevos resultados. También pues ya en primera línea, es decir, pues al principio de la enfermedad metastásica e incluso empezamos a ver en estadio 3 y en situación de adyuvancia, en tumores con estadios iniciales. Pero vamos conociendo cada vez más también más dianas y vemos que el axioma que tuvimos al principio hace unos 10 años, que cuando había una diana no se podía usar la inmunoterapia, conforme hemos ido conociendo nuevas mutaciones, pues hemos visto que algunas sí que pueden responder a la inmunoterapia, otras en absoluto. Por ejemplo, EGFR-ALK sabemos que tienen menos sensibilidad a la inmunoterapia, pero algunas como CARRAS, que empezamos a conocer desde que tenemos más posibilidad de secuenciar los tumores, sabemos que sí puede asociarse a una sensibilidad a la inmunoterapia. O sea que hablamos de tratamientos dirigidos, pero realmente esos cajones cerrados que teníamos anteriormente cada vez están más comunicados y cada vez es cierto que ese pensamiento que teníamos hace un tiempo de bloqueamos esta vía solamente, sabemos que al final no es la mejor opción y que además como manejamos cada vez mejor los fármacos, podemos usarlos en combinación cuando los primeros intentos que hicimos no fueron exitosos porque los efectos secundarios superaban al beneficio. Y luego, pues además, no solo identificamos gracias al estudio genético, no solo encontramos dianas, también encontramos pues estos genes como P53 del que se hablaba antes, o que uno, vemos algunos genes que se asocian a una mejor o peor respuesta a los tratamientos. Entonces es verdad que la información de la NGS es limitada, pero cada vez más amplia y no solo nos informa de dianas de tratamiento, es decir, puntos donde van a unirse los fármacos, sino también prever cómo se comportan cada tumor se puede comportar a un tratamiento. Y hacer el esfuerzo de que conozcamos y podamos mirar las dianas, es decir, secuenciemos o hagamos estudios moleculares, permite pues, que la supervivencia sea claramente superior. Vemos aquí pues, un estudio americano de hace unos 5 años en el cual pues cuando se trata con un tratamiento dirigido, pues claramente vemos que la supervivencia es el doble, de una media de menor a 18 meses a una media de 36 meses en una enfermedad avanzada. Pero incluso cuando no se pone el tratamiento dirigido, vemos que la supervivencia es mayor, como vemos en este cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Realmente hacer ese esfuerzo ya merece la pena porque nos permite identificar mejor a la enfermedad. Bien, ¿y cómo tratamos ahora mismo al cáncer de pulmón? Pues os cuento un resumen de los últimos 10 años y es que, como os decía, pues se incorporó la inmunoterapia en los primeros datos que tuvimos en pacientes que expresaban la proteína PDL1, que es un marcador también. No es exactamente un biomarcador como EGFR, en el sentido de que pacientes que tienen PDL1 que no lo expresan, que es negativo, también pueden responder a la inmunoterapia. Pero sí sabemos que cuanto más alto, mejor el efecto de la inmunoterapia. Pues bien, vimos por primera vez resultados en pacientes que no tenían mutaciones de las clásicas, las buenas, digamos, que hablaba antes la doctora García Campelo, que podían alcanzar supervivencias de más de 5 años. Y eso lo veíamos por primera vez hace escasamente 8 o 10 años. Luego, pues, en cuanto a los tratamientos dirigidos frente a esas mutaciones de las que hablábamos antes, especiales de algunos tumores, pues vemos cómo nos permite pues, que los fármacos, en comparación con otros que teníamos antes, sean clarísimamente superiores y se alcancen también años de supervivencia. Y luego también, pues, vemos cómo el tratamiento también puede combinarse, pueden asociarse a algunos otros fármacos y esa es la historia que creo que marca la situación actual en los últimos años. Bien, habréis visto alguna de estas tablas, seguro muchos de vosotros, en redes, en presentaciones, y es que realmente, pues recordáis ese agujero negro del que hablábamos antes, ese esquema tan exiguo que os ponía antes, de 2 cuadritos solamente, se ha convertido en un mosaico de posibilidades. Como veis aquí, pues esta diapositiva, como os decía, además el autor de la mayoría de ellas es el doctor Remón, un oncólogo español que trabaja en Francia y que hace un trabajo maravilloso y tiene la gentileza cada año de hacernos un resumen para ver en una diapositiva pues qué opciones tenemos. Pues veis que aparecen banderitas por esa disponibilidad de los fármacos de las que se hablaba antes. Pero es verdad que veis cómo cambia totalmente la situación con respecto a esos 2 cuadritos iniciales. Pero veis cómo depende la elección de una serie de datos que necesitamos tener. Y son esos estudios moleculares para poder elegir mejor. Bien, y eso ha hecho pues, que se vayan sumando nuevas opciones y ya pues a partir de 2024 esta diapositiva, por muchos cuadritos que he ido sumando, se nos quedó pequeñita.
De hecho, al principio del año pasado, el doctor Remón pues añadía la enfermedad no metastásica como también un escenario en el cual tenemos varias opciones que elegir, no solo la cirugía o la radio y la quimio, y apenas se veía, pero incluso ese año tuvo que hacer dos algoritmos. Y al final del año pues lo actualizó viendo pues el papel de la inmunoterapia antes y después de las operaciones, el papel de la inmunoterapia después de la quimio y radioterapia en los estadios 3, las múltiples opciones que tenemos, que disponemos ya pues de unos 8 fármacos de inmunoterapia diferentes y luego una diapositiva especialmente para las diferentes mutaciones. Y veis cómo vamos conociendo mejor no solo las opciones de tratamiento, sino a esas propias mutaciones. Por ejemplo, EGFR, que fue la primera que conocimos, cómo tenemos un grupo de mutaciones que se llaman frecuentes y otras más infrecuentes para las cuales tenemos un tratamiento específico. Y además incluso nos habla de la segunda línea, es decir, si un tratamiento pues aparece una resistencia, cómo podemos tratar al paciente, porque tenemos otra opción o bien de tratamiento dirigido o bien de quimioterapia, que pueden ser útiles también incluso en pacientes con alteraciones moleculares. Bien, espero ahora no abrumaros con los ensayos, no, porque voy a pasar un poco rápido, pero sí quería que vierais cómo se afrontan ahora hoy en día los ensayos en cáncer de pulmón. Para mí una aproximación fundamental es ver cómo medimos la eficacia de los fármacos. Hasta ahora, pues medíamos en supervivencia, y que obviamente tiene que ser uno de los objetivos fundamentales, en calidad de vida también. Pero como empezamos a usarlos en las situaciones en las cuales los tumores se pueden curar y obtenemos largas supervivencias también con algunos fármacos que podemos hablar de curación incluso en enfermedad avanzada, pues es verdad que las comparativas que hacemos habitualmente, veis que muchos de vosotros habréis visto diapositivas parecidas y es en qué grupo de pacientes se usa el fármaco y se randomiza, es decir, aleatoriamente el paciente le puede corresponder o bien el tratamiento estándar en ese momento o bien un tratamiento de ensayo clínico. En este caso, se mira un fármaco de inmunoterapia, el durvalumab, antes y después de una cirugía, como tratamiento previo a la cirugía para controlar la enfermedad y reducirla, y como mantenimiento para evitar que vuelva a crecer. Pues bien, vemos aquí por primera vez cómo, aparte de con los TAC, con las analíticas que nos permiten medir tiempo de supervivencia y tiempo de progresión, empezamos a medir, MRD quiere decir la enfermedad mínima residual, es decir, en sangre determinar si quedan células tumorales. Cuando las células tumorales no se detectaban, la supervivencia es claramente menor. O sea, cuando es negativa este término, quiere decir que en la sangre del paciente no se detectan células residuales, mientras cuando sí se detectaban, pues vemos cómo había una recaída en el mayor grupo de pacientes. Entonces, esto empieza a ser una aproximación en los ensayos que nos permite también identificar de otras maneras cómo un paciente puede responder y además también ver mutaciones de las que os hablaba antes que se pueden asociar a resistencia al tratamiento y cómo en esos pacientes el resultado de esta manera es un poco peor, lo cual nos obliga a pensar en nuevas aproximaciones y mejorar esos resultados. ¿Forma de mejorar los resultados? Buscar de nuevo biomarcadores y de ahí hablábamos de la rebiopsia para buscar nuevas alteraciones que nos permitan explicar por qué el tumor ha aumentado o bien combinar para intentar bloquear esas alteraciones que pueden aparecer cuando el tumor se vuelve resistente. Y aquí veis en concreto, pues en alteraciones de GFR y de MET, que son dos de las grandes mutaciones que conocemos, cómo en los últimos años pues se han hecho varias aproximaciones a combinarlos entre sí. Así pues, en esta guía de la Sociedad Europea vemos cómo en EGFR, sí, aunque el tratamiento estándar sigue siendo un inhibidor de tirosinquinasa, dependiendo del mecanismo por el que cambie, podemos o bien usar otro fármaco dirigido, bien usar quimioterapia, porque hay momentos en los cuales puede ser la mejor opción para un paciente, incluso aunque tenga una alteración molecular, o bien hacer una nueva biopsia para buscar mecanismos de resistencia, como aparece por aquí. Y aquí, pues ya os decía, pues la cantidad de estudios que se están haciendo y estamos empezando a conocer los resultados y paradigmas como que había que tratar con un solo medicamento, pues empiezan a romperse, como os decía, porque parece que sabemos combinarlo mejor y tenemos fármacos más activos. Así pues este estudio combinaba osimertinib, que es un fármaco que conoceréis muchos de vosotros porque se utiliza para tratamiento de tumores FR mutados, combinado con quimioterapia y se vio pues que había una diferencia que en muchos pacientes puede ser más beneficiosa que el fármaco solo, igual que por ejemplo el estudio Mariposa que combina en este caso pues un inhibidor de tirosinquinasa con un anticuerpo que se llama amivantamab y vemos también cómo pues la supervivencia puede hacer que sea superior. Otro aspecto a tener en cuenta en los ensayos en los últimos años es la aparición de fármacos nuevos, que son los ADC,
ADC quiere decir Antibody Drug Conjugates, en realidad pues conjugados, es decir, uniones de anticuerpo con una droga, con un fármaco en español, y son fármacos que llevan una parte de una droga citotóxica, en castellano quimioterapia, unido a un anticuerpo que va a unirse a la célula tumoral o al linfocito. Entonces, pues ese primer anticuerpo, que es un tipo de mecanismo de fármaco que os comentaba antes, aparece también una parte clave, que sería la parte que une, el linker o unidor, en una traducción mala, que une al anticuerpo con esa quimioterapia que permite, pues, que una vez unida, e identificada la célula, la quimioterapia actúe, y permite, pues, que sea una liberación de la quimio un poco más precisa. Se están estudiando múltiples de ellos en cáncer de pulmón, no solo en no microcíticos, sino también en microcíticos, y aunque algunos de ellos, como veis, pues hay algunos ensayos que no nos han llevado a un resultado positivo, desafortunadamente. Este año, por ejemplo, pues se presentaba patritumab, que se une a ER3 y que hemos visto finalmente que el beneficio es bastante escaso, entonces no se va a desarrollar más en cáncer de pulmón. Pero hemos visto resultados de otros que son prometedores y que ven, pues, que la respuesta se produce, pues, en un 30 por ciento de los casos, frente que al tratamiento convencional solo en un 23%, y que la supervivencia unida con el fármaco, pues probablemente pueda ser superior. Entonces, además de estos fármacos, también vamos teniendo nuevos TKI, es decir, nuevos fármacos dirigidos frente a esas mutaciones que conocemos, y empezamos a tener, pues, un trabalenguas de fármacos nuevos, como el cipalertinib, que empieza a dar resultados positivos, dirigido a mutaciones específicas de EGFR, como la inserción del exon 20, y o combinaciones, que es lo que os contaba antes, fármacos que ya conocemos, combinados con otros medicamentos que pueden permitir que los efectos sean superiores. Y aquí os pongo, pues, algunos estudios que se han presentado en el Congreso Americano de este año, porque sabéis que es probablemente el congreso en el que más novedades terapéuticas y de ensayos se presentan. Así pues el ensayo Vimion con zongertinib, un TKI dirigido frente a otra mutación que cada vez conocemos más en cáncer de pulmón, que es el ER2. Y además, pues vamos viendo cómo tenemos también más disponibilidad de fármacos en la enfermedad localizada. Por ejemplo, pues el alectinib, que sabéis que es activo frente a LK, en pacientes que se pueden operar, y la posibilidad de usarlo antes de operarse en algunos casos, o el osimertinib, que conocemos antes de la operación en pacientes con mutaciones de GFR, pues nos permiten, pues, llegar a resultados más interesantes. Pero quería terminar este bloque hablando del microcítico de pulmón, porque como hablabais antes, Bernard y Charo, pues es verdad que ha sido, pues, un poco el páramo en cuanto a encontrar novedades, y aunque la inmunoterapia la llevamos usando unos 5 años aproximadamente, vemos que hay formas de mejorar el resultado de la inmunoterapia y la quimio, que es lo que usamos habitualmente, que es añadir, pues, por ejemplo, alguna quimio más, como la lurbinestedina, que nos permite, que veis aquí la separación en las curvas es un poquito más discreta, por eso aquí estamos un poquito empezando ese camino en las novedades terapéuticas, pero es cierto que empezamos a ver resultados que sí mejoran la supervivencia y la calidad de vida. Y luego, pues, de fármacos nuevos que son anticuerpos, pero que van dirigidos frente a otras dianas diferentes. Entonces, a unos antígenos específicos que son realmente, sí sería un biomarcador en las células tumorales de microcíticos de pulmón, pero que, como lo presenta la mayoría de los casos, de momento no se está haciendo una determinación porque la mayoría de ellos lo presenta. Entonces, estos fármacos, los BiTE, activan por un lado los linfocitos T para que identifiquen a las células tumorales y poder destruirlas. Entonces, pues uno de ellos, el tarlatamab, después de la quimioinmunoterapia convencional, la ha demostrado y se ha probado ya en Estados Unidos que puede dar un resultado, pues, en supervivencia claramente bueno, y por eso, pues, se está empezando a usar ya en la práctica clínica. Termino, pues, un poco haciendo ese recorrido que hacía inicialmente, que el cáncer de pulmón se puede tratar, incluso cuando la enfermedad está avanzada. Eso ha hecho que la supervivencia claramente se incremente en los últimos 20 años, que además, pues, cuando hablamos de fármacos, porque además de la cirugía y la radioterapia, pues se pueden usar diferentes tipos de fármacos, que muchos de ellos hoy en día sí se pueden combinar entre sí. Em, Cada paciente es diferente, cada cáncer de cada paciente es diferente, y tenemos que conocer esas peculiaridades mediante los estudios genéticos y esas mejoras tecnológicas que necesitamos. Y como decíamos, pues no estamos en un mal lugar en España, aunque no debemos bajar la guardia para seguir mejorando. Y quería terminar, pues, con esta gráfica. Os pongo aquí, como veis, en azul,
pues la supervivencia a 5 años que la Sociedad Americana del Cáncer declaraba para cada estadio de la enfermedad en 2017. Y aquí veis datos de Taiwán, datos de supervivencia en Taiwán. Pacientes diagnosticados de cualquier estadio de cáncer de pulmón, como la supervivencia en los últimos 20 años claramente se ha visto un incremento y se pasa pues, de un veintitantos por ciento de supervivencia, tened en cuenta que hablamos de todos los estadios, a una supervivencia que ya más de la mitad de los pacientes pueden estar vivos a los 5 años. Pero lo que me parece también muy interesante es cómo en un 70% de los casos era enfermedad avanzada y ahora hoy en día es un 33%. Y claramente se está incrementando la enfermedad localizada, aquella que sí tenemos más opciones de curación y representa pues, una mayor cantidad en esos países. No es el punto ahora mismo aquí en España, pero creo que nos vamos acercando a algunos años atrás. ¿Por qué? En Taiwán, pues, una de las características es que es una población con muchas mutaciones, fundamentalmente de GFR, muchas más que en la población europea. Y así, pues, entre todos los pacientes fundamentalmente y los oncólogos y resto de equipo que trabajamos en oncología, pues ayudar a que estas curvas especulares pues sigan más en las de este lado de la diapositiva. Y con esto termino. Os agradezco mucho la atención, espero no haberos abrumado con datos, pero quería que vierais sobre todo pues, ese esfuerzo que se está haciendo, ese esfuerzo, sobre todo por parte de los pacientes que participan en los ensayos que son totalmente generosos participando en ellos, pero realmente pues vemos como cada vez más les podemos ofrecer opciones de las que se beneficien, que es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Ana Laura. Y bueno, también te digo lo mismo que le he dicho a Charo, o sea, sois súper pedagógicas. Creo que lo expliqué todos muy bien porque quizá a veces existe una dificultad, ¿no? Que es cómo cambiar, ¿no? Al lenguaje más llano, ¿no? Más claro y más sencillo. Bueno, pues todo lo que vosotros hacéis habitualmente a diario, ¿no? Y que a veces es complicado. Pero bueno, lo habéis hecho fenomenal. Y yo te quería hacer una pregunta. O sea, ¿quieres que te lance ahora las preguntas o si quieres, Pues como como tengo que queráis, hacer una breve presentación de... Sí, ¿quieres que te las como tú haga ahora o quieras, qué? Bernard, como tú prefieras. Sí. Vale. Vale, pues mira, si te parece, voy a hacer yo la presentación mía, ¿vale? Para que también yo no me voy a extender mucho porque es hablar del grupo de pacientes con biomarcadores y luego de un portal que tenemos en nuestra web de acá para que todo el mundo lo conozca y luego te hago Fenomenal. pues 4 o 5 preguntas que han llegado y que creo que son interesantes de hacértelas, ¿vale, Ana? Estupendo, pues te escuchamos atentamente, que ya te digo, siempre aprendemos con vosotros. Gracias, Bernard. Genial. Vale, pues estupendo. Pues nada, voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Se ve mi presentación? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, yo me voy a ocupar ahora mismo de algo tan importante que se ha generado en nuestra asociación, en ACAP, a raíz de los muy buenos resultados, ¿no? que han dado las terapias y gracias a la investigación que hacen profesionales como Ana Laura y la doctora García Campelo, ya os ha quedado claramente y muy de manifiesto en sus presentaciones. Y bueno, pues a raíz de esos buenos resultados y yo creo que con ese mensaje de esperanza que las dos han querido dar, pues se generan en acá pues, un grupo de pacientes con biomarcadores bueno, pues que dan lugar a eso, a que haya pacientes interesados en informarse de su enfermedad, ¿no? Y qué es, bueno, pues por qué creamos en nuestra página web, en la página web de la Asociación Española de Afectados del Cáncer de Pulmón, pues una sección con grupos de pacientes con biomarcadores. Bueno, pues este espacio se crea bueno, a través de un grupo de pacientes que se llamó BioCap. Y bueno, pues que ahí está el logo que podéis ver, que aglutina
a pacientes con distintos tipos de biomarcadores, ¿no? Y en los que, bueno, pues se suscita esa, digamos, pues interés, ¿no? Por conocer más acerca de su enfermedad, y es un espacio pues, que conecta a pacientes con distintas mutaciones, EGFR, ALK, ROS1, KRAS, y sobre todo, pues no solamente para ellos, sino también para sus familias, y generando pues esas redes, ¿no? Que son redes creadas de forma natural y que sirven de mutuo apoyo, ¿no? Entonces, generamos este espacio web dentro de la web de IACAP con un objetivo, ¿no? Pues compartir experiencias en tratamientos, ¿no? También basados en estos biomarcadores con el objetivo de incrementar la supervivencia y, por supuesto, también dar la posibilidad de visibilizar la importancia del diagnóstico molecular a la hora de determinar cuál es la alteración genética y que es la clave para la medicina de precisión y sobre todo para aplicar esas terapias avanzadas que todos conocemos. Y bueno, y luego también dentro de este espacio web, bueno, pues tenemos recursos, ¿no? Que son todos los webinars que nosotros hacemos mensualmente y que también hacemos específicamente para estos pacientes que tienen un biomarcador determinado, ¿no? Y todo esto, igual que este webinar de esta tarde, pues se queda en nuestro canal de YouTube, pues tenemos también la posibilidad de verlos en este espacio web, ¿no? Además, también, bueno, pues hay información acerca de los grupos de WhatsApp en bueno, pues aquella persona que se acerque a la asociación y que quiera, bueno, un poco pues interactuar, ¿no? O saber más de si puede conocer a otros pacientes con su mismo tipo de alteración, pues nosotros tenemos grupos de WhatsApp que lo sencillo es solicitar, unirse y nosotros le damos la posibilidad. Entonces, este portal que ahora mismo, bueno, pues también quiero explicar, es un portal que hicimos con la colaboración de Pfizer, en el cual, bueno, pues ahí tienes toda la información que explica paso a paso qué son los biomarcadores y cómo se aplican en el cáncer de pulmón, ¿no? Ahí lo vemos, da una información detallada. Además, hay muchos recursos visuales, pues pequeñas píldoras de vídeos que te explican muy bien qué son los biomarcadores y cómo se pueden diagnosticar. Además, también tenemos un acceso a guías actualizadas como las que comentaban antes las doctoras, que son las europeas o las americanas, y por supuesto lo que queremos también es dar, pues eso, consejos prácticos para que haya un mayor acercamiento de pacientes a este portal, ¿no? Además, bueno, pues como muy bien decía antes, el portal habla de qué son los biomarcadores, cómo se diagnostican, y una vez que tienes diagnosticado un biomarcador, qué tratamientos son los que hay en él aprobados, tanto en Europa como en España, y saber que efectivamente hay pues, inmunoterapia o incluso terapias dirigidas para esos biomarcadores. Además, también en este portal de biomarcadores tenemos pues, secciones adicionales que son información sobre todo sobre el cáncer de pulmón. Aparte de esta complementa la información que nosotros tenemos en la página principal de ACAP, cuáles son los factores de riesgo, cómo se puede vivir con la enfermedad y además qué parte de la investigación es la que se dedica a nuestra enfermedad, ¿no? Además, bueno, pues tenemos
en este portal la posibilidad de generar un movimiento asociativo y una creación de comunidad. Y es, bueno, pues con mensajes claros, ¿no? Sabemos, y es un tópico, pero no utópico, el que la unión hace la fuerza y que yo creo que debemos, todas las personas que padecemos esta enfermedad, unirnos, sobre todo para conseguir muchas más, bueno, pues, acciones para nuestra enfermedad, tratamientos, que el diagnóstico molecular se pueda hacer en todo el territorio nacional, que haya mayor unión entre nosotros para conseguir, bueno, pues eso, todo lo que nosotros venimos a contar en nuestro manifiesto, ¿no? Luego, por supuesto, dar mayor visibilidad a nuestra enfermedad, una enfermedad que todos sabemos que está muy estigmatizada y que, bueno, pues que cada vez va superando esa barrera de asociar la enfermedad con el tabaquismo, que es algo que nosotros queremos totalmente desempañar. Además, nos viene muy bien porque compartimos experiencias, compartimos consejos, hablamos entre nosotros de forma natural y eso, pues, digamos, amortigua mucho el viaje, ¿no? de la enfermedad. Y con el acompañamiento, pues lo decimos todo, ¿no? A veces pensamos que nuestra enfermedad somos los únicos que la tenemos o que se nos ocurre algo que pensamos que solamente lo tenemos nosotros y bueno, pues si compartimos o acompañamos a otros pacientes, pues resolvemos nuestras dudas y suavizamos nuestra incertidumbre. IACAP en este sentido pues ofrece el apoyo psicológico y humano con nuestro servicio de psicooncología, también el asesoramiento legal y la defensa de nuestros derechos con la resolución de consultas tan importantes para nosotros que en muchos casos no se nos da la posibilidad de resolver en otros medios. Luego, pues informamos de forma pues, de la prevención, tanto primaria como secundaria, además de toda la parte del diagnóstico y lo hacemos de forma muy educativa y pedagógica. Además, promovemos la investigación y la participación en los ensayos clínicos y luego, pues por supuesto, lo que decía anteriormente, lo que intentamos es unirnos para reducir el estigma del cáncer de pulmón. Además, pues dentro de ese movimiento asociativo, como antes os comentaba, están los grupos de pacientes con biomarcadores que están recogidos en nuestros grupos de WhatsApp y luego también hacemos muchas actividades grupales, no solamente entre pacientes con el mismo biomarcador, sino también entre todos nosotros. Y bueno, yo quería contaros esto porque creo que es importante que sepáis qué recursos tiene ACAP para todos los pacientes que tengan un biomarcador y para aquellos que no lo tengan también. Y bueno, y que nos conozcáis y que sepáis que, bueno, pues que este portal de biomarcadores da mucha información y que es complementaria a la que nosotros tenemos dentro de la página principal de ACAP. Y nada, muchísimas gracias y ahora si queréis vamos a dar paso a las preguntas que me había comprometido en hacer Ana Laura, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Ana Laura, bueno, pues nada. Aquí estoy, gracias porque es verdad que con esto todavía más apoya que recomendemos a nuestros nuevos pacientes que se asocian. La verdad es Claro. que se lo decimos Mm, con toda la garantía y doy fe de que el papel que mm. hacéis es fundamental para ellos. Así que si no está escuchando alguien que no esté asociado a CAP y no lo ha convencido Bernard, pues apoyo lo que él ha dicho sin lugar a dudas. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues nada, vamos a ver las preguntas. A ver, has comentado, bueno, dice, buenas tardes. Entonces, ¿se debe biopsiar de nuevo los tumores cuando el tratamiento empieza a fallar? Es que hay mucha diversidad de criterios, Ana Laura, Tal al cual. respecto. Sé que en Mm, ese sentido no puedo dar una respuesta única, porque es cierto que nos da mucha información, pero no en todos los casos.
Entonces sí que diría que si vuestro oncólogo os propone una rebiopsia es porque piensa que el beneficio supera el riesgo. Es cierto que algunas veces pues, la información que podemos obtener es que el tumor no ha cambiado, pero habitualmente cuando nos planteamos hacer una rebiopsia, cuando el tumor está teniendo un comportamiento diferente al que esperamos y sospechamos que puede haber una nueva alteración, una nueva mutación o un cambio en las que ya conocíamos, o bien, muchas veces también al participar en un ensayo clínico, porque al final nuestro conocimiento viene de esa generosidad y es que podamos conocer qué pasa a lo largo de la evolución, tanto de la enfermedad como de la respuesta a un tratamiento. Entonces, no en todos los casos es necesario rebiopsiar, pero sí que es cierto que lo planteamos cada vez más situaciones porque tenemos más opciones y más conocimiento. Antes no sabíamos por qué un tumor EGFR, por ejemplo, pues dejaba de funcionar el TKI frente a EGFR. Es verdad que la biopsia líquida sobre la cual hemos pasado de puntilla es un método que nos gusta mucho más. La biopsia líquida, para quien no lo sepáis, pues consiste en tomar una muestra de plasma, que es pues, la parte líquida de la sangre en definitiva, o sea, una muestra de sangre como para una analítica corriente de las tantas que pedimos, pero que lo que se analiza ahí es el ADN de las células tumorales, los genes de las células tumorales, y nos dan información directa algunas veces, porque hay veces que incluso puede encontrar alguna celulilla tumoral por ahí, o indirecta porque es una foto, un reflejo de la célula tumoral. Pero esa información puede ser muy valiosa. Es verdad que no siempre es tan completa como la de una biopsia directamente sobre el tumor o las metástasis. Pero es cierto que muchas veces nos gusta mucho primero porque cada vez podemos tener más información. Antes eran muy limitadas los avances tecnológicos y el trabajo de nuestros compañeros de biología molecular, anatomía patológica es fundamental, el esfuerzo que hacen para poder obtener más información y es menos invasiva porque es una extracción de sangre. Pero es verdad que no sirve siempre, aunque como decía la doctora García Campelo antes, estamos haciendo un esfuerzo en disponer cada vez más y sé que las diferentes comunidades y los diferentes sistemas sanitarios que conviven en nuestro país, pues se está haciendo un esfuerzo en poder instaurarlas como una práctica habitual, que no llega a serlo todavía en todos los casos, pero probablemente estamos cada vez más cerca. Mm. Así es, yo creo que sí, Ana Laura, porque ahora mismo quiero decir, yo estoy un poco viendo que las comunidades autónomas se están moviendo, ¿no? Para implementar este diagnóstico molecular en varias comunidades autónomas, ya le he oído, entonces, bueno, yo creo que vamos por buen camino Sin lugar a y dudas. eso, claro, sí, sí, yo creo que es muy bueno. Bueno, pues a ver, otra de las preguntas que me hacen es, a ver, que ha llegado por el WhatsApp después de escucharte a ti. Dice, ¿en qué momento está la investigación para buscar la cuarta generación de terapia dirigida para EGFR que supere al osimertinib? Pues tenemos ya unos cuantos inhibidores de cuarta generación, o sea, ya existen materialmente. Lo que pasa que muchos de ellos, algunos ya tienen nombre propio, pero la mayoría están en fase uno o fase 2 en cuanto a los ensayos clínicos. Y ahí habitualmente se llaman con códigos de números y letras. Normalmente, hasta que no están más avanzados, no se le pone un nombre propio, que suelen ser tan complejos como habéis visto y como conocéis de sobra. Pero además estamos haciendo con el osimertinib, que sería pues la tercera generación, nos está permitiendo cosas que los anteriores no nos permitían tanto, aunque algunos de ellos sí, y es combinarlo. Combinarlos, por ejemplo, pues habéis visto, he pasado de puntillas como os dije, pero vemos que cada vez más pacientes que tienen una mutación de EGFR, el motivo de que se vuelvan resistentes a osimertinib, que bloquea EGFR, como sabéis, es que aparezca una mutación que se llama MET, que aparecía en algunos de los esquemas que ponía. Y hay fármacos que pueden bloquear las dos, entonces, y se pueden combinar dos fármacos diferentes para esas diferentes alteraciones. Y empezamos a ver en algunos resultados que eso hace que el efecto del osimertinib dure más tiempo a cambio de algunos efectos secundarios, mucho o poco según el fármaco, y ese también pues el esfuerzo que se va haciendo, el ir probando cuáles son las dosis, cuáles son los fármacos que causan menos efectos secundarios con mejor resultado. Pero al mismo tiempo también se está mirando en esa cuarta generación, que ya os digo, pues ya tenemos ensayos clínicos activos en nuestro país. Y hay veces pues que a lo mejor vuestro oncólogo os recomienda un tipo, hay veces os recomienda otra, pues dependiendo de varios factores, de la disponibilidad, de las posibles rebiopsias que se puedan hacer, que orienten a ver pues, si hay una mutación u otra, y por eso vamos eligiendo. Cada vez es verdad que al final, pues lo que os contaba en la penúltima diapositiva, no hay dos tumores iguales como no hay dos pacientes iguales.
Y mm, además el tumor va cambiando, va siendo dinámico a lo largo de la evolución, pues va cambiando. Entonces es verdad que es cada vez más difícil que pongamos el mismo tratamiento a dos pacientes. Pero ese es el reto, pero sí, eso también es la bondad de que tenemos más opciones que antes y podemos identificar mejor por qué fallan algunos tratamientos. que- claro, claro. Medicina personalizada, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Muchas veces parece algo muy grandilocuente, pero en resumen es Pero eso, es conocer sí, mejor los factores del paciente y los factores del tumor. claro. Pues mira, al hilo de lo que comentabas de la combinación de fármacos, dicen, y según el estudio Flaura 2, ¿qué mejoría en supervivencia aporta la combinación de osimertinib con la quimio? Sí Pues que aporta. eh, sí, sí, sí que aporta claramente. Digo, os ponía antes la curva. Realmente todavía no sabemos, porque no se ha llegado al momento de ver si supone un aumento en la supervivencia global, porque la curva que os ponía antes pasaba por encima. Todavía la mayoría de los pacientes no han progresado, es decir, están con su tratamiento inicial, o bien por un lado la quimio con osimertinib y por otro lado el osimertinib solo. Entonces, por eso, pues todavía no tenemos datos de supervivencia global, pero en cuanto a supervivencia libre de progresión, sí sabemos que hay 9 meses más de tiempo hasta que la enfermedad avanza cuando se usa la combinación. Es una forma indirecta, pues pensamos si tarda más tiempo y eso, por eso es uno de los marcadores que usamos en los ensayos clínicos para valorar la eficacia. Si la enfermedad tarda más en avanzar, en ese valor de supervivencia libre de progresión que comentabais, pues lo más probable es que haya más tiempo de supervivencia, que es el concepto de supervivencia global, y sobre todo más tiempo sin síntomas y por la enfermedad. Entonces, pues serían la respuesta concreta 9 meses, aunque claro, el punto es que pues esa curva la hacen, cada punto de la curva son un paciente que ha tenido una evolución diferente. Entonces, estadísticamente son los datos que tenemos ahora mismo del estudio y por eso es uno de los datos con los cuales cuando ofrecemos a un paciente esa posibilidad, le planteamos ese dato concreto. También hablamos de que puede haber algo más de efectos secundarios, pero si se considera que el paciente, pues esos efectos secundarios no son perjudiciales, puede ser un motivo para ofrecerle esta combinación, igual que hay otras combinaciones. Claro, sí, muy bien, Ana Laura, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿hay ensayos clínicos prometedores con vacunas ARN mensajero? Sí, sí lo hay, se están llevando, llevamos varios años con este tipo de ensayos en nuestro país desarrollándose y a nivel mundial. Como sabéis, pues aprovecho para recordar que España, afortunadamente, uno de los valores positivos en cuanto a la oncología en cáncer de pulmón en España es que están disponibles muchos de los ensayos clínicos que hay en el mundo y eso pues supone, creo, una mayor oportunidad para nuestros pacientes. Con respecto a las vacunas, realmente ese mecanismo del ARN mensajero, cuando se empezó a usar en la vacuna del COVID, como habréis escuchado o leído todo, se había diseñado precisamente para ensayos en oncología y en cáncer de pulmón se estaban ya desarrollando algunos antes incluso de la pandemia. Hoy en día hay varios ensayos fase 3 en marcha y los resultados, pues que los compañeros que están participando en ellos y las comunicaciones que empieza a haber de los primeros resultados de los ensayos, porque sabéis que de un ensayo clínico tardamos años en tener resultados concretos para poder sacar conclusiones, por eso se recoge tanta información. Son muy positivos en cuanto a efectos secundarios, que son pocos, y en cuanto a efectos positivos de control de la enfermedad también. No sé deciros cuánto vamos a tardar en poder disponer de este tipo de fármacos en nuestros hospitales para usarlos pues, en un grupo más amplio de pacientes, pero hay ensayos activos y que siguen incluyendo a pacientes. Bueno, lo ves, muy buenas noticias y bueno, que lo importante es que no pare, lo que le decía yo antes a Charo, que esto siga a una velocidad, no hace falta que sea muy rápida, pero bueno, que vaya poco a poco y que vayamos pues teniendo novedades importantes para nosotros. Y bueno, yo, una de las últimas preguntas que te quería hacer, no lo sé si le he entendido bien o no. Has dicho antes que los ensayos clínicos se puede hacer biopsia líquida, ¿no? Pero para enfermedad mínima residual puede ser. Sí, sí, os hablaba antes de ese Ah, concepto. eh,
Es una forma parecida, aunque no es exactamente el mismo concepto, el ADN circulante, DNA circulante, porque sabéis, Sí. como habéis visto hasta en nuestras diapositivas, usamos mucho el inglés y lo entremezclamos. Realmente, pues va tan rápido muchas veces esto que no da tiempo a traducir los términos o acabamos usándolos por frecuencia. La enfermedad mínima residual es determinar, pues comparando antes o después de un tratamiento, cuántas células tumorales quedan en la sangre. Entonces, en ensayos de enfermedad localizada, es decir, pacientes que el objetivo pues, es eliminar la enfermedad, normalmente pasando por una cirugía, ¿vale? Se está mirando qué pacientes responden mejor midiendo pues, este valor, la enfermedad mínima residual, es decir, si hay más o menos células. Tiene sentido sobre todo en tratamiento adyuvante, es decir, el tratamiento que se pone de forma preventiva después de la cirugía, porque teóricamente cuando el cirujano de tórax quita el tumor del pulmón, no queda Mm, enfermedad. Pero hay pacientes en los cuales sí pueden quedar células tumorales en la sangre. Entonces, si había células tumorales antes de empezar el tratamiento, cuantas mayor es ese valor, menos es la eficacia del tratamiento. O sea que no es solo una bondad del tratamiento entre sí, sino una característica del paciente de la agresividad de su tumor. Pero también sabemos que, y empezamos a verlo, que influye positivamente cuánto el tratamiento disminuye la enfermedad mínima residual en sangre. Entonces, un paciente que parte de que hay algunas células tumorales, si el tratamiento las disminuye o las elimina por completo, la posibilidad de alcanzar una curación o de controlar la enfermedad que no aparezca en varios años es mucho más alta si el tratamiento la mm, disminuye. Ese es el concepto. Entonces, es una manera a lo mejor distinta de ver lo que vemos en los TAC. Lo que nos parece muy atractivo de esto es que antes de que la enfermedad sea macroscópica, es decir, que se vea en un TAC y que pueda dar lugar a síntomas. Pero es cierto que todavía no es algo que usemos en los hospitales de forma habitual para medir la eficacia de los tratamientos. Pero sí nos da pistas de cómo actúan algunos fármacos, ver qué características tienen los pacientes que a lo mejor no tienen buen resultado, para ver de qué manera actuar distinta a esa o complementaria e intentar conseguir el mismo resultado que los pacientes que sí responden. Ese es el objetivo un mm. poco. Entonces, una forma nueva de medir la eficacia de los tratamientos se usa también en otros tumores como cáncer de colon, cáncer de mama, pero ya os digo, no de forma asistencial todavía, no en nuestros hospitales, pero sí de una manera para identificar esos pacientes que al final no deja de ser un biomarcador también. Muchas veces hablamos de biomarcadores, quien su tumor tiene cierta alteración, pero es una información genética y celular de qué está pasando con la enfermedad, entonces también lo incluimos en el grupo de biomarcadores. Mm. Muy bien, Ana Laura. Pues nada, yo darte de nuevo las gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por habernos ilustrado de esta forma, como lo has hecho, y también a Charo, que se ha tenido que marchar. Creo que las dos sois unas muy buenas profesionales que tiene nuestro sistema sanitario y nosotros lo sabemos y estamos orgullosos de que, bueno, pues que estemos en vuestras manos y que sobre todo, pues que colaboréis con nosotros de una forma totalmente altruista y que siempre que os decimos de apoyarnos, ayudarnos, pues estéis ahí en primera línea como los fármacos que tenemos y que investiguéis día a día. Muchísimas gracias, Ana Laura. Y bueno, no sé si quieres despedirte o decir algo. Y yo aprovecho la oportunidad porque la verdad, de verdad que es un lujo poder colaborar con vosotros y participar en estas actividades. Espero haber resuelto algunas dudas, también espero también pues, que generar otras porque creo que la interacción entre los pacientes y los investigadores, los médicos, las enfermeras es fundamental para ir levantando esa curva, como os ponía al final, y depende del esfuerzo de todos. Así que gracias a vosotros por organizar esto bueno, estáis trabajando hasta prácticamente julio, o sea que enhorabuena por esa capacidad de trabajo que tenéis que nos empuja a todos. Muy buena tarde a Efectivamente. todos. Pues muchas gracias, Ana Laura, y luego también, pues gracias a todas las personas que estáis ahí detrás, que nos habéis seguido, y os tengo que decir bueno, que este webinar quedará recogido en el conjunto de webinars de IACAP y que, bueno, pues yo creo que entre hoy y mañana estará en nuestro canal de YouTube y podréis disfrutar de él. Muchísimas gracias y nos vemos, bueno, pues yo creo que ya. Bueno, pues en breve haremos algún webinar, sino ya pues en septiembre. Gracias por todo.